Hace unos días nada más el Cienciano se enfrentó al UTC de Cajamarca, donde los cusqueños ganarían cómodamente el partido con 6 goles a 1, donde destacaría la gran actuación de Cristian Cueva, que marcó el primer gol nada más a los 23 segundos y también daría una asistencia, incluso siendo nombrado como el mejor jugador de ese partido. Y es que Cristian Cueva actualmente ha estado teniendo muy buenos partidos con el Cienciano, siendo actualmente una pieza muy importante del equipo. Es tanto así que se rumorea que probablemente para mitad de este año sea comprado por el Emelec de Ecuador. Y ante tantas buenas actuaciones se me vino una pregunta a la mente: ¿por qué Cueva no jugó así cuando estuvo en Alianza? Para abordar eso vamos a regresar un par de años atrás. En el año 2023 Cristian Cueva todavía pertenecía al Alfa T de Arabia Saudita. Sin embargo, el peruano ya no era tomado en cuenta por su club. Había pasado de ser uno de los jugadores más importantes a ni siquiera aparecer en el banco de suplentes, siendo entonces que buscaría un club donde pudiera tener más continuidad, pero también teniendo una inclinación por querer regresar al fútbol peruano para estar justamente en el Perú. Y es ahí donde aparecería Alianza Lima. El equipo blanquiazul venía de ser bicampeón al lograr los títulos del año 2021 y del año 2022, siendo entonces que para el 2023 esperaban tener un buen equipo con el cual pudieran competir en la Copa Libertadores y también especialmente competir en el torneo local para conseguir su tricampeonato nacional. Y pese a que en un inicio ya tenían todos los jugadores para ese año, Alianza quería darse el lujo de contar con los servicios de Cristian Cueva para poder decir que ellos eran el club que tenía al 10 de la selección, ese jugador que fue tan importante para que Perú clasificara luego de más de 30 años al Mundial de 2018. Y pese a que no necesitaban que Cristian Cueva llegara al equipo, debido a que ya contaban con el rifle Andrade para la posición de 10 y aparte también tenían en la suplencia a Jairo Concha, quien venía de hacer 2 años muy buenos con el club. Pero pese a eso, Alianza todavía quería tener a Cristian Cueva en el equipo y tal como si fuera un capricho, negociaron su pase con el Alfa T y aproximadamente por el mes de abril de ese año llegaría Cristian Cueva al club, quien sería recibido como el fichaje del año, el cual tendría incluso su presentación a estadio lleno, donde le pondrían su música El Cervecero para jactarse justamente de que a Cristian Cueva le gusta celebrar, e implementando también el reto Cueva, que consistía en que dependiendo de las cosas que se llegaran a cumplir en ese mismo año, iría avanzando tal cual fuera un juego de mesa, donde se cumplirían de poco en poco las cosas que estaban justamente en la imagen. Y todo parecía servido para que Cristian Cueva regrese al club de sus amores a demostrar un gran nivel y llevarlo justamente al tricampeonato nacional, que era lo que se esperaba. Entonces, si contaba con el apoyo de la dirigencia y también con el apoyo de los hinchas, ¿por qué Cristian Cueva no llegó a rendir en Alianza Lima? Y mi pensamiento personal es que realmente Cristian Cueva no quiso rendir, porque vamos a ser sinceros, la verdad, aunque a algunos les duela, aunque sea fastidioso, es de que Cristian Cueva es un jugador con talento natural, es una persona que sabe jugar al fútbol y le sale de manera tan fácil y tan sencilla que prácticamente es como decir de que nació para esto. Pero así como Cristian Cueva es talentoso para el fútbol, también es indisciplinado. Se sabe que a Cristian Cueva siempre le ha gustado salir de fiesta, siempre le ha gustado ir a discotecas, siempre le ha gustado celebrar, siempre le ha gustado tomar la cerveza, que parece que es su estilo de vida ese. Se dice que justamente también quería venir a jugar al Perú porque en Arabia Saudita hay un estilo de vida más exigente, creo que no les permite incluso tomar a los jugadores, tampoco ir a discotecas, entonces se sentía más limitado, más amarrado justamente por esas condiciones, pero que si regresaba al Perú iba a poder hacer esas cosas sin ser criticado, más bien incluso podría llegar a ser aplaudido, como sucedió cuando la presentaron en Alianza y le pusieron esa canción, en la cual yo no estuve de acuerdo porque me pareció una falta de respeto, pero en fin. Creo que justamente Cueva cuando vino a Alianza se sintió muy cómodo, él sabía que tenía el apoyo de la dirigencia, entonces él contaba también y era seguro de que siempre lo iban a incluir en el equipo, pese a que ya no era necesario, como les digo, porque habían otros 2 jugadores que estaban en mejor forma, mejor condición que él, pero que nada más por el nombre de Cristian Cueva sí o sí iba a tener espacio en el equipo. El más afectado fue Pablo Lavandeira, quien venía de ser el jugador más importante en el año 2022 y para el año 2023 fue relevado a la banca de suplentes después de que llegara Cristian Cueva al club. Creo que al darle ciertos beneficios, que al sentirse tan cómodo dentro del club, Cueva nunca vio la necesidad de ponerse a punto físicamente. Y es así como en todo el año que estuvo en Alianza no llegó a rendir en ningún partido, se le cuestionaba mucho, de poco en poco los hinchas se fueron enojando con él y le empezaron a reclamar, y hay algo ahí porque Cristian Cueva es una persona orgullosa. Creo que el hecho de ser criticado por los hinchas de Alianza hizo que su rebeldía se motivara aún más. Tiempo después saldría a la luz que en el partido en el que entró a jugar contra Atlético Grau, en una jugada en la que se le provocó una falta a Cristian Cueva, este se lesionaría, aunque no se notaría en un inicio. Ya que era el primer partido de Cristian Cueva, iba a quedar muy mal si se decía de que en el primer partido Cristian Cueva se había lesionado. Se había visto como un estafador que solamente llegó a Alianza para sacar dinero y no jugar. Y se podría decir que por miedo a eso, Alianza no quiso lanzar ningún comunicado sobre esa lesión, lo que en parte también explicaría el bajo nivel de Cueva en partidos posteriores. Y su inclusión forzada en el equipo haría de que eventualmente le traiga problemas al entrenador de ese entonces, Chicho Salas. Y al menos lo que yo creo es que sí lo forzaron al Chicho para que Cristian Cueva sea incluido en el equipo de cualquier manera. Y también nos enteraríamos posteriormente en una entrevista que le haría Farfán a Cueva, que este mismo manifestaría su disgusto hacia Chicho Salas, porque se decía de que en ese tiempo que Cristian Cueva iba a llegar a Alianza, cuando se le consultó al Chicho para ver qué pensaba, este dijo de que primero se le hiciera un contrato de 6 meses y evaluando su rendimiento
rendimiento que se quedaría más tiempo, cosa que hizo enojar a Ladino y manifestó de que él sentía de que se le estaba tratando como si fuera un jugador nuevo y no ese 10 de la selección que fue tan importante para Perú. Y como ya todo el mundo sabe, ese 2023 Alianza perdería su final contra Universitario, perdería el tricampeonato y Cueva sería abuchado nuevamente por los de Alianza, teniendo que salir del cuadro de la victoria por la puerta falsa. No regresaría a jugar al Alfa T y estuvo durante una gran parte del 2024 sin equipo. Incluso algo sorprendente e incluso indignante para mí es que a mitad de ese año fue llamado por Jorge Fossati para que vaya a la Copa América a jugar, pese a que Cueva no había jugado ningún partido profesional en más de medio año y que a mi parecer habían otros que sí se merecían haber sido convocados a esta copa. No llegaría a destacar en este torneo y sería en agosto del 2024 donde sería fichado por el Cienciano, equipo en el cual también sería recibido con cierto grado de importancia, siendo apoyado por algunos hinchas del papá que veían con buenos ojos que el 10 de la selección fuera a jugar al Cusco. Y sumado a Cueva, el Cienciano también ficharía a Cristian Díaz, el entrenador que se suponía iba a ir a cuadro blanquiazul, pero se arrepintieron con él y terminó por llegar a cuadro imperial. Ahora bien, la realidad es que Cristian Cueva cuando llegó a Cienciano no destacó, es más, tuvo problemas con la dirigencia porque tampoco se tenía pensado si iba a continuar este año o si se iba a ir a otro club, porque igual a Cristian Cueva se le veía tomando, se le veía saliendo en fiestas. Llegó a tal punto en este 2025 que incluso ni siquiera era considerado por el que hasta entonces seguía siendo el técnico, Cristian Díaz, pero que tras los malos resultados que estaba obteniendo en el torneo local, el técnico sería destituido de su cargo, sería reemplazado rápidamente por Carlos Decio, quien en ese momento se encontraba siendo director técnico del AET de Tarma, equipo con el cual había logrado sumar una gran cantidad de puntos, logrando posicionarlos en la parte de arriba de la tabla. Entonces este cambio de director técnico le da nuevamente la oportunidad a Cristian Cueva de integrarse en el equipo, ya que mientras que para Cristian Díaz Cueva ya ni siquiera era incluido, Carlos Decio quiso darle otra oportunidad al chocolatero, siendo así que esta vez Cristian Cueva sí se pondría a entrenar, se pondría a punto y lograría regresar al Cienciano con buenas actuaciones, mostrando que pese a no estar con un gran físico, el talento siempre lo iba a tener, de que si Cueva se ponía serio podría lograr cosas. Creo yo entonces de que la diferencia de Cristian Cueva en su etapa por Alianza y su etapa actual por el Cienciano sería el consentimiento y la presión. En el primero sería porque cuando Cristian Cueva llegó a Alianza, siendo presentado como el mejor fichaje de ese año, tuvo mucho peso y él sabía de que cualquier cosa que él quisiera se la iban a dar. La misma manera que fue el caso de Paolo Guerrero cuando llegó a la Universidad César Vallejo, donde escogía qué partidos quería jugar y cuáles no. Mientras que cuando Cueva estuvo en Cienciano, las cosas no eran así, porque si bien es cierto, cuando llegó a Cienciano sí se tenía una expectativa de él y se esperaba que lograra grandes cosas, no estuvo al mismo nivel de confianza que se le otorgó cuando estuvo en Alianza. Les aseguro de que si Cristian Cueva siguiera en ese club, nunca se hubieran dado el lujo de no contar con él ni siquiera en el banco de suplentes, pese a de que sí estaba disponible y se encontraba perfectamente sin ninguna lesión para jugar ese encuentro. Caso contrario en Cienciano, que cuando se le perdió la confianza ya ni siquiera aparecía en el banco de suplentes. Y por el otro lado, la presión. Cualquier jugador que se encuentre en Alianza Lima siempre va a estar expuesto a la presión que ejerza la hinchada sobre él. Ser un club grande que tiene el apoyo de muchas personas, la presión que se ejerce sobre los jugadores es mucha. Es por eso que mientras más partidos pasaban y Cristian Cueva seguía sin aportar nada, los hinchas de Alianza se desesperaban pidiendo resultados inmediatos e incluso tachando al mismo Cueva de estafador. Dependiendo del tipo de jugador, esta presión puede tener diferentes resultados, pero en el caso de Cueva, siendo un jugador orgulloso, estos comentarios provocaron su enojo, su fastidio, sintiendo que la hinchada era muy ingrata con él. Incluso se podría decir que esto, más que presionarlo, hizo que se resintiera con el club y con los hinchas. Mientras que por el lado de Cienciano, pese a que es un equipo que ha logrado historia internacionalmente y que también cuenta con una gran cantidad de hinchas, estos no ejercen la misma presión que ejercería un hincha de Alianza. Y creo que al no sentir esa presión, Cristian Cueva tendría más fácil el ponerse a punto para volver a ingresar en el equipo, volver a disfrutar de ese deporte que tantas alegrías le ha traído en años anteriores. Estando ahora con Cienciano liderando la tabla de la Copa Sudamericana, asegurada ya su clasificación a la siguiente fase, y me atrevería a decir siendo el jugador más importante de su club. Entonces, para concluir, creo que a Cristian Cueva se le dieron demasiadas libertades en su paso en el que estuvo en Alianza, y que se fue demasiado condescendiente con él. Porque también pienso de que si Cristian Cueva está jugando bien actualmente al fútbol es porque sencillamente quiere jugar al fútbol. Que pese a no ser llamado para la selección en esta fecha de mayo, aún tiene la posibilidad incluso de, si se pone a punto, volver a la selección. Al ser un jugador talentoso, él siempre va a destacar si es que así él lo desea. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este video, ya nos veremos en la siguiente ocasión.